Documentos en el presentador multimedia se llamaban presentaciones, y para el caso de las hojas de cálculo, tanto en el Spreadsheets como en Excel, que sería la aplicación que vamos a encontrar en Office, se llaman libros. Tenemos un ambiente similar: el nombre de la aplicación, la barra de menú, la cinta de opciones. Tenemos aquí ya una barra de fórmulas o de funciones y tenemos el área de trabajo. Vamos a recordar algunos conceptos que trabajamos en el procesador de texto con respecto a tablas, porque la hoja de cálculo en sí es una gran tabla. Recordemos que tenemos conceptos de celda, que sería un cuadrito; la disposición de celdas de manera vertical serían columnas, y la disposición de celdas en manera horizontal serían filas. ¿Qué cambia? En la hoja de cálculo, las columnas tienen nombres y se nombran con letras del alfabeto, que va desde la A hasta la Z, y cuando termina la Z, entonces ya empieza la combinación de letras. Primero empezamos con la letra A quedando fija y se repite todo el abecedario nuevamente. Cuando llega a la AZ, continuaría la letra B y se combina nuevamente con todo el alfabeto. Entonces BA, BB, BC hasta BZ y así sucesivamente. Entonces las columnas son nombradas con letras, mientras que las filas son nombradas con números, que van desde 1 hacia abajo. Vamos a mirar cuántas filas me permite el Spreadsheet. Eso depende también de la aplicación. En este caso me permite 1.048.576 filas, y en columnas me permite la combinación hasta la XFD. Es decir, de que cuando ya terminan las dos letras de ZZ, seguiría la AAA, luego la AAB, y así sucesivamente, entonces hasta que llegamos a la columna XFD. Entonces ese es el tamaño que nos permite. En Excel puede que sea diferente el tamaño de columnas, o el número de columnas, y el número de filas. Las celdas en Excel podríamos decir que es la intersección entre una columna y una fila, y recibe su nombre en base a eso, con base a eso, perdón. Tenemos que esta celda que tengo acá seleccionada, la voy a pintar de amarillo, se llama o recibe el nombre de la columna C y de la fila 5. Entonces esta celda es la C5, que es lo que nos está mostrando acá. Por ejemplo, si yo fuese a seleccionar esta, tengo que es la F11, y va que aquí me la muestra. Si yo me marco aquí, es la A1, la B2, la C3, la D4 y así sucesivamente. Bueno, vamos por defecto. Cada libro en Excel tiene 3 hojas que la vamos a encontrar aquí como pestañitas, y en el caso del Spreadsheet tiene una, pero se pueden ir agregando las que necesite, al igual que en Excel. Cada hoja funciona de manera independiente al resto de las hojas. Tenemos entonces en la cinta de opciones, recordemos que cuando yo selecciono una pestaña de la barra de menú, esa cinta de opciones cambia y me va a mostrar entonces las opciones que yo pueda tener. Vamos a borrar aquí todo, borremos todo, tanto formato como datos. Bueno, tener en cuenta de que a pesar de que ustedes están viendo una cuadrícula, si ustedes van a imprimir el archivo, no se va a ver la cuadrícula solamente es visible aquí. Para eso entonces tendríamos que ir a la herramienta de bordes que está en inicio, darle clic y ahí podemos entonces configurar los tipos de bordes que nosotros queramos. Entonces aquí tenemos la cuadrícula, esta sí se imprimiría.
estas opciones de formato ya la hemos trabajado tanto en el procesador de texto como en el presentador multimedia. Recordemos que tenemos a las alineaciones, la alineación izquierda, centrada y derecha, y también tenemos otras tres alineaciones, que es al borde superior o la parte superior, arriba, alinear en el medio, diferente a esta que es centrar. Entonces tenemos centrar y en el medio, y la alineación en la parte inferior. Entonces vamos a ampliar un poco el tamaño de columnas y de filas. ¿Cómo lo hago? Si yo quiero ampliar, simplemente me ubico en la línea que divide o separa los nombres de las columnas. Vean que el puntero cambia a una barra con dos flechas, una que apunta a la izquierda y otra a la derecha, y con clic sostenido simplemente voy desplazándome dependiendo del tamaño que yo quiero. Vean que ahí me está mostrando un cuadro flotante que me está diciendo el ancho en puntos y en centímetros. Entonces vamos a poner este del doble. Listo, entonces vean que ahí está. Y lo mismo voy a hacer con la B. Y lo mismo voy a hacer con la C. Y voy a también a cambiar el tamaño, el alto de cada celda. Entonces vean que yo para el ancho de la columna lo hice individual. Pero si yo me ubico en el nombre de la fila o en el nombre de la columna, vamos a encontrar que el puntero cambia en la dirección de la fila o de la columna. Si yo doy clic sostenido, voy a seleccionar toda la fila hasta el final. Y si voy a cambiarle el alto de la misma manera, entre la línea que divide los números, yo puedo entonces ampliar. Y vean que entonces ya no amplíe una, sino que amplíe cuatro, perdón. Entonces igual puedo hacer con el resto con las columnas. Voy a seleccionar estas cuatro, vamos a ponerlas más pequeñas, y entonces ese es el trabajo que yo puedo hacer. Voy a escribir aquí un número 1. Los números siempre van a tener una alineación derecha. ¿Por qué? Por el sistema posicional numérico. Es decir, que cuando yo vaya a escribir otro número, las unidades queden debajo de las unidades, las decenas debajo de las decenas, las centenas debajo de las centenas, y así sucesivamente. Entonces vean que tenemos una alineación derecha. Recordemos que lo puedo poner izquierda, centrado o derecha, y puedo poner arriba, en el medio o en la parte inferior, abajo, ¿sí? Ahí tenemos las tres alineaciones. Vamos a cambiar un poquito el tamaño y básicamente esos son los conceptos iniciales. También puedo poner el color de relleno, el color de fuente. Entonces tengo esas mismas posibilidades que tenía con las tablas en el formato de texto. Entonces esta es la primera parte del video. Estén entonces atentos a los siguientes videos, porque ya se va complicando un poquito la cosa en relación a las fórmulas o funciones.